para que no nos cause mucha interrupción. Y entonces vamos comenzando esta tarde con un nuevo encuentro de este tipo virtual. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan y de manera muy especial a Melissa Quintero Giraldo, quien será la conferencista de esta tarde y quien en esta oportunidad nos hablará sobre las relaciones laborales en épocas de COVID-19. Algunos de los temas que tratará Melissa esta tarde son qué hacer con los trabajadores en esta época de pandemia, la revisión de los contratos laborales y también algunas directrices del gobierno buscando mantener los puestos de trabajo. Serán algunas de las temáticas que esta tarde Melissa va a compartir con todos nosotros en nuestro encuentro virtual número 46. No podemos dejar de agradecer a quienes hoy nos acompañan por primera vez el estar con nosotros, también a quienes han sido asistentes asiduos a estos encuentros. Muchas gracias para todos y esperamos que esta tarde puedan disfrutar bastante y sobre todo adquirir los conocimientos que Melissa trae hoy para compartirnos. Algunos comentarios que debo recordarles. Estos encuentros virtuales son promovidos por Asia San Ignacio desde el mes de abril, cuando empezó el aislamiento obligatorio, y se ha convertido en un canal para compartir pensamientos, expresiones, conocimientos y hobbies de los ignacianos, así como también para la promoción de los negocios, los emprendimientos. Y es importante resaltar que en nada de lo que expresan los expositores compromete ni representa la manera de pensar de la asociación ni de sus directivos. También quiero recordarles que estos encuentros son grabados, quedan memorias de esta charla, así que si alguno de los asistentes desea tener esta charla para poderla ver más adelante o le parece interesante compartirla con alguien más, pues le agradecemos que en el cajón de comentarios nos deje la dirección electrónica para hacérsela llegar el día de mañana. Y de manera también muy especial, pues invitarlos a participar activamente de este encuentro con todas las preguntas e inquietudes que tengan para nuestra experta de esta tarde. Con toda seguridad que ella está con la buena disponibilidad para respondernos y compartir sus conocimientos y experiencias. Paso entonces a contarles quién es Melissa. Melissa Quintero Giraldo es abogada egresada de la Universidad de Medellín. Es especialista en Derecho de Seguros y abogada conciliadora de la Universidad de Antioquia. Melissa hace parte también de la firma Droid & Lois Global. Así que, Melissa, esta tarde queremos agradecerte muchísimo el que quieras compartirnos todos tus conocimientos y experiencia. Y este escenario es todo tuyo para que lo compartas con toda nuestra audiencia. Así que muchas gracias a todos. En este momento, Melissa, tenemos 21 participantes en la sala y entonces tienes la palabra para que podamos disfrutar esta tarde. Muchas gracias a todos. Les recuerdo y les recomiendo, por favor, silenciar sus micrófonos para que sea mucho más productivo este encuentro. Bienvenidos todos. Melissa, adelante. Melissa, en este momento tienes silenciado el micrófono. Ya te envié la solicitud. Exactamente. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes para todos. Como me presentaron, mi nombre es Melissa Quintero Giraldo. Hago parte de la firma DIL Global. Somos unos abogados expertos en diferentes temas de derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre las relaciones laborales en épocas de COVID. Para entrar a hablar sobre este tema en particular, es importante tener presente que se entiende como contrato laboral para poder hablar de lo que es una relación laboral. Decimos que un contrato laboral aquí en Colombia, a la luz del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, está compuesto por 3 elementos, que son actividad personal, salario, subordinación. Siendo la actividad personal aquella
actividad por el cual se contrata a un trabajador. Yo contrato a Daniel para que sea el vendedor de autos. Salario hace referencia a la contraprestación o retribución que recibe ese trabajador por el servicio prestado. Cuando hacemos referencia a la contraprestación o retribución, es el dinero. Y la subordinación se entiende como la dependencia que tiene ese trabajador con su empleador. Cuando hacemos referencia a la dependencia, hacemos referencia al uso de la fuerza laboral. Esa fuerza laboral puede ser de varios sentidos. Puede ser física, puede ser intelectual, puede ser creativa, siendo la asociación el elemento más importante que tiene el contrato laboral. De ahí podemos decir que en Colombia existen varias clases de contrato. Hola, Melissa, está como un poquitico cortada la comunicación. Ahora, ¿se encuentra mejor? Sí, señora. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, señora, es que hay un problemita en el internet, pero está bien. Perfecto. Bueno, aquí en Colombia se puede contratar de muchas maneras. Se puede contratar de manera verbal, de manera escrita. También se pueden contratar para trabajos ocasionales, transitorios, de duración de obra. También podemos encontrar contratos a términos fijos, contratos a términos indefinidos. De ahí nos preguntamos, ¿qué es lo mínimo que debe contener un contrato laboral? Primero, la actividad o el objeto que yo estoy contratando. ¿Para qué estoy contratando a esa persona? Salario, contraprestación. ¿Cuál es el dinero que va a recibir esa persona por la actividad que me va a prestar? ¿Cómo voy a pagar ese dinero? Si lo voy a pagar al final del mes, si lo voy a pagar en quincena, si lo voy a pagar semanalmente. Las obligaciones derivadas del contrato y también vas a encontrar las causales de terminación del contrato. Las causales de terminación aquí en Colombia son taxativas y las encontramos en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Sin embargo, las partes también pueden colocar en el contrato otras causales diferentes a las que se establecen en el código. Ojo, es importante tener presente lo siguiente. Por mucho que un contrato laboral, al igual que cualquier tipo de contrato, sea civil o comercial, sea ley para las partes y ahí diga, son causales de terminación de contrato de X circunstancia, al trabajador no se le pueden violar bajo ninguna circunstancia sus derechos y como tal, así se tenga esa causal, se le debe de hacer un debido proceso para dar lugar a la terminación del contrato. Periodo de prueba. El periodo de prueba debe de ser por escrito. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba como tal trae unas consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas de ese periodo de prueba? Encontramos como primera medida que se le tiene que pagar igualmente salario, prestaciones sociales y seguridad social a ese trabajador, pero como es un periodo de prueba en donde se está mirando si ese trabajador es apto para el trabajo por el cual yo lo estoy contratando, en ese periodo de prueba se puede dar lugar a la terminación del contrato sin que haya indemnización por esa causal, porque no se pasa ese periodo de prueba como tal. Y demás causales que consideren necesario las partes para que la relación laboral sea sana. También se puede hablar de una cláusula, como por ejemplo, acá traigo una que es la cláusula de imprevisión. Más adelante les voy a hablar de esa cláusula de imprevisión que es muy importante hoy por hoy frente a lo que se está viviendo con el COVID-19. De ese contrato se derivan una serie de obligaciones. Encontramos obligaciones para el empleador y obligaciones para el trabajador.
Encontramos dentro de las muchas obligaciones para el empleador pagar y afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social. Siempre, siempre recomiendo, señores, cuando vayan a contratar a una persona, lo sensato hoy por hoy es, antes de que entre a trabajar el trabajador como tal, que ya se encuentre afiliado al sistema de seguridad social, por el hecho que pueden existir cierto tipo de responsabilidades. Me voy a un caso concreto. Contraté a una empleada para que me ayude en mi casa. Resulta que no la afilié al sistema y la empleada se cayó, se dañó el tobillo. En ese caso, como no está afiliada al sistema, a mí como empleadora me va a tocar garantizarle y pagarle todo el tratamiento médico. Por esa razón es importante afiliarlos, aunque sea con un día de anticipación antes de que empiece a laborar esa persona, pagar las prestaciones sociales a tiempo, dirigir la fuerza laboral de ese trabajador, también darle o entregarle todos los elementos a ese trabajador que le sean necesarios para desarrollar su actividad laboral. Ojo, hoy por hoy muchos de los trabajos que se están haciendo es en casa. Entonces, al ser trabajos en casa, ¿qué es lo que tiene que suministrar el empleador? El empleador no solamente debe de suministrarle a ese trabajador la conectividad a un internet, sino también le tiene que suministrar su computador, si es del caso su impresora, si es del caso un asiento que le sea cómodo a ese trabajador. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dadas las restricciones que se generan con el COVID-19, una de las medidas que se está tomando es que esos trabajos que se realizaban antes en oficina se realicen en las casas. También tener un trato respetuoso con ese trabajador. Realizar inspección al servicio que presta ese trabajador. En esto quiero ser muy clara frente a esta situación. No por el hecho que el empleador a mí me exija como trabajador, me está realizando actos impropios o me está acosando laboralmente. No, si yo fui contratada como vendedora de carros y como vendedora de carros yo tengo que presentar periódicamente un informe, como tal lo debo de hacer y lo debo de presentar de acuerdo a las directrices que me da mi empleador. Entonces es importante tener presente eso. Entre otros, obligaciones que se derivan del contrato para el empleador, porque existen muchísimas obligaciones. Pero también, como ya había dicho, hay unas obligaciones que son derivadas para ese trabajador. En este caso, cumplir con lo pactado dentro del contrato, guardar respeto por el empleador, sus representantes y en algunos casos hasta por la familia de ese empleador. Por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas, las personas que nos sirven en el aseo en nuestras casas, el jardinero y demás. Guardar respeto en el lugar de trabajo, atender a las sugerencias, no por el hecho, vuelvo y digo, que me llamen la atención frente a un trabajo que yo estoy realizando, no quiere decir que están encima de mí o que me están acosando laboralmente. Recuerden que siempre el empleador debe de hacer esas sugerencias velando por la dignidad de ese trabajador y velando porque no se tengan tratos irrespetuosos hacia el trabajador. También cuidar los utensilios de trabajo. Hoy por hoy, como les dije, se tienen que generar más utensilios de trabajo de los que habitualmente se le daban a ese trabajador. Entonces, por lo menos, por lo mínimo, ese trabajador debe de cuidar ese computador que le entreguen. Una cosa es el deterioro normal de las cosas por el uso, pero otra cosa es el deterioro por el mal uso. Frente a ese hecho, es importante que el trabajador cuide los utensilios que le dan. Melissa. Señor. Ve, hay una pregunta en este momento. Entonces,
te la quiero presentar. Dice Javier Bernal, más encuentros de este tipo, y él quiere saber si un trabajador de Rappi, si le pasa algo llevándome un domicilio que yo haya solicitado, y a ese domiciliario de Rappi le pasa algo, me obliga a mí a... Eso, aquí hay mucha discusión frente a esto, demasiado con los trabajadores de Rappi, porque hay unos que llegan y dicen, es que Rappi se está lucrando de la empresa. Rappi, o sea, perdón, la empresa Rappi se está lucrando de sus trabajadores. Pero si uno mira los contratos, muchas veces miran esos contratos de Rappi como si fueran contratos de prestación de servicios, y por lo cual quien también se hace responsable es la persona que recibe el domicilio. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que se debe de mirar? Se debe de mirar cuál es la regulación que se tiene frente a los Rappis. Y en realidad aquí en Colombia la regulación es muy corta frente a este tipo de trabajo, es muy poca. ¿Por qué? Porque las empresas fueron creadas, pero le dicen al al mensajero como tal, le dicen, usted tiene que pagar su seguridad social, usted tiene que pagar una cantidad de cosas. Entonces, ahí está como ese pequeño problema. Eso depende mucho como del abogado que te lleve el caso y que te diga, bueno, no, es que la empresa es la verdadera empleadora, entonces acá podemos hablar de un contrato realidad, pero este no es el tema que estamos tocando acá, porque si nosotros miramos como tal a la hora de la verdad, sí es un contrato realidad, pero también se puede dar el caso que digan la contraparte, no, ustedes al solicitar este servicio, ustedes se hicieron responsables de ese mensajero, llamémoslo así, porque es como una empresa de mensaje. Gracias, Melissa. Puedes continuar entonces. Y sea la ocasión entonces para invitarlos a que así como Javier en el momento que tengan algún comentario nos lo hagan saber, que estaremos entonces pidiéndole a Melissa como indicándole para que nos haga, para que nos responda en el momento que usted lo necesite. Adelante, Melissa. Bueno, se nos llega el COVID-19, señores. Al llegarnos a nosotros el COVID-19 como tal, empiezan a generarse una serie de medidas a nivel nacional y a nivel internacional. Una de las primeras medidas que se establece es la circular 017 del Ministerio de Trabajo. Esa circular, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, vea, señores empleadores, ustedes tienen que empezar a velar por la salud de ese trabajador. Ustedes tienen que empezar a establecer horarios de trabajo en donde no se permitan mucha gente en el mismo lugar. Por favor, señores empleadores, el trabajador, si está trabajando en un computador, es solamente él quien utiliza ese computador. Empiezan a darse pequeñas medidas y pequeñas directrices para evitar que el COVID se empiece a propagar en todo el territorio nacional. También como tal se establece una serie de medidas para las ARLs y les dice a las ARLs, señores, ustedes como riesgos laborales tienen que empezar a dar instrucciones a esos empleadores y a dar acompañamiento a esos empleadores. Es importante tener presente que en esta circular se hablan de 3 grupos de trabajadores expuestos, con riesgo de exposición directa. Aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos calificados como sospechosos o confirmados de COVID-19. Ejemplos de trabajadores directos son las personas que hacen referencia a personal de salud. Recordemos que para las personas que hacen parte del sector salud se les considera el COVID-19 como una enfermedad de carácter laboral, diferente al resto de trabajadores que tienen que demostrar un nexo causal para ser determinada
ese COVID-19 como si fuera enfermedad laboral, con riesgo de exposición indirecta. La exposición al factor de riesgo es ajena a las funciones propias de su cargo. No tienen contacto tienen contacto con personas consideradas como sospechosas. Por ejemplo, las personas que transportan pasajeros. Puede ser, por ejemplo, el sector aéreo, el sector marítimo, cuando empezaron a transportarse las personas a su lugar de vivienda, a su lugar de origen. Esas personas se consideran como indirectas y con riesgo de exposición intermedia aquellos trabajadores que pudiendo tener contacto con casos sospechosos o confirmados en un ambiente laboral. Por ejemplo, fui a mi trabajo y mi compañera de trabajo o mi compañero de trabajo es sospechoso de COVID o es confirmado con COVID-19. Esta fue una de las primeras circulares, uno de los primeros avisos que dio como tal el gobierno a través del ministerio frente a la pandemia. Luego encontramos la circular del ministerio, que es la circular 21. Frente a la circular 21 se establecen unas medidas de protección con ocasión a la fase de contención del COVID-19 y se establece trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones anticipadas y con estas vacaciones colectivas, permisos remunerados y salarios sin prestación de servicios. Me voy a detener un poco para explicar lo que esta diapositiva. Melissa, aprovecho esta pausa que estás haciendo para hacer una pregunta que hay en el chat y me parece pertinente hacerla en este momento. Juan Ramiro Sanpedro, el presidente de nuestra Junta, si hay vacíos de la ley de los cuales se valen muchas empresas para penetrar en el mercado. Si hay vacíos sobre la ley. Sí, señora. Vuélveme a repetir, por favor, la pregunta. ¿Hay vacíos sobre la ley de los cuales se valen muchas empresas para penetrar en el mercado? Hay vacíos sobre la ley en los cuales se valen muchas empresas para penetrar en el mercado. Yo digo que sí, hay vacíos, pero al mismo tiempo yo quiero tener algo en cuenta acá, que más adelante lo vamos a hablar, es que el COVID-19 no va de la mano con el derecho laboral aquí en Colombia, ni en ningún país del mundo. Entonces, al no ir de la mano me queda muy corto el derecho laboral frente a la circunstancia que se deriva del COVID-19. Entonces, es importante tener presente que nuestro legislador sí legisla sobre muchas cosas y el derecho laboral es un derecho que es absolutamente proteccionista del trabajador, es un derecho que es de rango constitucional. Sin embargo, sí hay vacíos y vamos a empezar a ver un poquitico de estos vacíos precisamente con lo que les voy a explicar en este momento. Gracias, Melissa. Dime. Gracias, Melissa. Perfecto, entonces encontramos el teletrabajo o trabajo en casa. Mucha gente confunde teletrabajo con trabajo en casa. Señores, teletrabajo y trabajo en casa no es lo mismo. El teletrabajo sí se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 1221, que es el uso, es cuando tú utilizas tu trabajo, desarrollas tu trabajo utilizando las TIC, o sea, los medios de comunicación. Mientras que el trabajo en casa es cuando ese trabajo que tú desempeñabas en una fábrica, que tú desempeñabas en una oficina, lo trasladas a tu casa. Este tipo de trabajos en casa, hoy por hoy no se encuentra regulado. Es más, el día de hoy se estaba precisamente en el Senado, se estaba debatiendo el proyecto de ley que es el 071 frente al trabajo en casa, porque no se tiene una regulación explícita, cosa que sí se tiene del teletrabajo. Entonces, miren que ahí queda un poquitico corta la legislación frente al trabajo.
frente al cómo desarrollar ese trabajo en casa, porque ahí cuando se establece el trabajo en casa, ahí sí se empiezan a ver cierto tipo de abusos, no nos digamos mentiras, del empleador con ese trabajador, porque las jornadas laborales las vuelven más largas, porque no les dan o no tienen como un derecho al descanso como tal. Por eso se ve la necesidad por parte del gobierno de realizar y legislar frente al trabajo en casa. Vacaciones anticipadas o vacaciones colectivas. Recordemos que por norma general las vacaciones se dan por cada año trabajado, se dan 15 días hábiles de vacaciones, pero como se dio la pandemia, toman la decisión los empleadores, bien sea de sacar a vacaciones anticipadas o sacar a vacaciones colectivas a toda la empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la propagación del virus y también por orden del gobierno. Frente a esta situación, es importante, señores trabajadores, tener presente que esto fue un esfuerzo muy grande que hicieron los empleadores para sacarlos de una manera anticipada con personas que no se les había causado. Cuando yo digo de no causarse, es que no tenían para ese momento derecho al trabajo. Y fuera de eso se les dio esas vacaciones anticipadas, se les dio esas vacaciones colectivas. Recuerden que las vacaciones siempre se pagan. Permisos remunerados. Aquí en Colombia existen los permisos remunerados, sí, pero ¿para cuáles tipos de circunstancias? Por ejemplo, para licencia de maternidad, por ejemplo, también cuando se trata de licencias funerarias. En ese caso, se dan permiso al trabajador de permanecer en sus casas y frente a esto siguen percibiendo sus salarios. Salarios sin prestación de servicios. Estos salarios sin prestación de servicio, y porque pongo el artículo 140, me hace referencia precisamente a esta situación. ¿Cuándo un trabajador tiene derecho a recibir salario sin que esté prestando el servicio? En dos circunstancias. Una, por permiso del empleador. Dos, por culpa del empleador. Y aquí hay una situación muy particular. A nosotros nos mandaron a todos a las casas. Entonces, ¿qué permiso había del empleador a la hora de la verdad? Ninguno, fue una orden presidencial. Dos, ¿es culpa del empleador que se haya presentado el COVID-19? No es culpa, no es algo que se le puede imputar el hecho que haya COVID-19 en el ambiente a ese trabajador. Entonces, frente a esta situación, digámoslo así, fueron unas primeras medidas que toma el gobierno a través del Ministerio de Trabajo para proteger al empleo. Melissa, tenemos una pregunta en el chat. Sí, dime. De Paula Niño. Ella pregunta, ¿el que a uno le bajen el sueldo debe ser de mutuo acuerdo o el empleador lo puede imponer sin tener en cuenta al trabajador? Debe de ser por mutuo acuerdo y ya vamos a mirar más ampliamente esta situación, porque eso es otra cosa que se llegó a presentar, que las empresas le decían a los trabajadores, venga, fírmeme esto en donde le voy a bajar a usted el salario en un 40, en un 50%, sin que existiera un acuerdo de parte y parte. Esa situación no se permite, tiene que existir un acuerdo, pero ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Muchas gracias, Melissa. Frente a la circular 33. La circular 33 son otras medidas que establecen para la protección del empleo. Entonces, encontramos licencias remuneradas compensables. Si miramos nuevamente la anterior diapositiva, nos damos cuenta que se decía permisos remunerados, salarios sin prestación de servicios. Y acá me cambiaron un poquitico la moneda y me dicen licencias remuneradas compensables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, señor trabajador, usted puede salir, puede quedarse en su casa, pero por el tiempo que usted esté en la casa, usted me lo puede compensar. Compénseme ese tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la realidad es esta. ¿Cómo se le puede obligar a un empleador que pague
salarios si no se está prestando un servicio, si directamente ese empleador, perdón, no está dando el permiso para que el trabajador permanezca en las casas, sino que fue una orden del gobierno y sin que haya culpa de ese empleador frente al hecho de la pandemia. Es que la pandemia, vuelvo y digo, no fue culpa del empleador, pero tampoco es culpa del trabajador. Ninguna de las dos partes son culpables. Seguimos. Modificación de la jornada laboral y concertación de salario. Ahí está precisamente la pregunta de Paula, en donde dice, bueno, jornada laboral. Acordémonos que la máxima legal aquí en Colombia son 8 horas semanales, 48 horas semanales, 8 horas diarias. Entonces se da la posibilidad de negociar con esos trabajadores las horas a la semana con la posibilidad de que ese trabajador como tal me preste el servicio, pero que tenga un tiempo de descanso, un tiempo para evitar la propagación del virus. Concertación del salario. Las partes de común acuerdo pueden concertar ese salario. Eso sí, sin violarle como tal derechos fundamentales al trabajador, aquellos elementos que sean mínimos para la existencia, para una vivienda digna de ese trabajador. No se trata, como lo dije, de llegar a coger un salario, por ejemplo, vamos a un ejemplo de Coquito, de 1.000.000 de pesos, bajarle 400.000 pesos, porque ¿qué va a hacer el trabajador con 600.000 pesos? No, se trata de ser real, por eso se habla de un acuerdo de voluntades. Modificación y sustitución de los beneficios extralegales. Resulta y sucede que en las relaciones laborales pueden existir beneficios extralegales. Ejemplo de beneficios extralegales, bonificaciones navideñas. Esos beneficios son beneficios que da el empleador a sus trabajadores, pero son por mera liberalidad. ¿Cómo así? Porque el empleador se los quiere dar a ese trabajador. En ese caso, se puede dar la suspensión de esos beneficios o se pueden modificar, bajarles un poquito los costos a esos beneficios. También podemos encontrar la concertación en beneficios convencionales. Esto es para trabajadores sindicalizados y hace precisamente referencia a esos beneficios extralegales. En el anterior se hace referencia a los trabajadores que no son sindicalizados. Por ejemplo, la empleada que tengo en mi casa, le voy a dar todos los años, le voy a dar de a 200.000 pesos y se lo doy como prima navideña porque quiero darlo. Hay una serie de beneficios convencionales para trabajadores sindicalizados que no hacen parte como tal de beneficios legales, sino que son extralegales, los da el empleador. Elisa, hay una preguntita y Clara la va a hacer, ¿listo? Dice Juan Ramiro que si una persona que trabaja en la empresa manifiesta que en su hogar hay una persona con el virus, pero que a él no le ha dado nada por el momento, y uno sugiere que esa persona se queda en casa, eso lo cubre el seguro. Y a propósito, Melissa, yo personalmente, esa es de Juan Ramiro, pero tiene mucho que ver la mía con esto, y es que hace poco alguien me comentó, pero eso no sé si es cierto, de que la incapacidad por el COVID-19 no la están pagando las EPS. ¿Eso es cierto o es falso? Adelante. No, supuestamente las tiene que pagar las EPS, ¿cierto? Porque recordemos, el COVID-19 se toma no como enfermedad laboral. Al único que se toma como enfermedad laboral es al sector salud. Para que yo le diga a una ARL, págueme, es porque tengo que mostrar un nexo causal. ¿Qué es un nexo causal? Un nexo causal es demostrar que efectivamente el COVID yo lo contraje en el lugar de trabajo. Entonces, ¿quiénes deben de pagar? Esto se toma como una enfermedad común. ¿Quién las debe pagar? Las EPS. Sin embargo, hay que tener en cuenta frente al tema de incapacidades, que va a salir un poquitico del tema, pero es verdad frente a esto, ya que me hiciste la pregunta. El tema de incapacidades es diferente manejarlo. O sea, la norma dice,
sí la paga la EPS, pero los primeros 180 días, quien debe de pagarlo o que tiene una obligación de pagarlo solidariamente con esa EPS es el empleador. ¿Qué es lo que pasa? El trabajador entrega la incapacidad y tú como empleado, como trabajador, perdón, el trabajador entrega la incapacidad y tú como empleador tienes que hacer la transcripción ante el fondo, ante la EPS. Tienes que hacer esa transcripción y una vez la transcripción se te da, a ti te devuelven ese dinero. ¿Ya? Pero las incapacidades por COVID-19 sí se deben de pagar y se toman como si fuera enfermedad común. Y frente a lo que me preguntaba el doctor Juan Ramiro, ¿me vuelves a dar la pregunta que pena? ¿Aló? Ya, es que con este tema del micrófono. Él dice que si hay una persona que manifiesta que en su casa hay una persona con el virus, pero que él está bien, pues no está con síntomas ni nada, y el empleador le sugiere que se quede en su casa por prevención y todo, que si eso lo cubre el seguro. No, eso no lo cubre, pero por prevención y por lo que dicen los protocolos de bioseguridad, ese trabajador se tiene que quedar en la casa. ¿Por qué? Porque el círculo de él, digamos si está en la casa, si es la esposa, tiene COVID, él tiene que demostrarle a ese empleador que no tiene COVID. ¿Cómo lo puede demostrar? Solamente con la prueba que le dé negativo. Mientras tanto, va a ser un caso sospechoso. Porque acordémonos que el COVID no solamente hace referencia a que medio todas, todas las fases del COVID. Puede ser que tú eres una persona que no asintomática frente al COVID, pero lo tengas. Entonces, frente a esa situación, por responsabilidad con la empresa, por responsabilidad con él mismo, con su familia, con su círculo, ese trabajador se tiene que quedar en la casa. ¿Quién paga esto? Lamentablemente, el empleador. Porque ahí no, digámoslo así, no hay una incapacidad médica, a menos que se tenga ese positivo de COVID. Melissa, y dos preguntas también. Aquí hay una que me parece muy interesante y a raíz de esa yo tengo otra. Sara Peñuela dice que la amiga de la esposa del trabajador salió positiva a COVID. Ellas se vieron esa semana. La EPS solicita que se aíslen en la casa por 15 días, pero no les hacen la prueba. ¿Qué puede hacer el empresario? Debe pagar el empresario el salario de esos días. O sea, el empresario, el empleador es el que debe pagar el salario a esa persona que la EPS le recomendó aislarse. Sí, porque hay una recomendación médica. Para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está haciendo es, digámoslo así, salvaguardar y siendo responsables con su lugar de trabajo. Si eso lo dice la EPS y le muestran al empleador, señor empleador, se le recomienda que Pepita Pérez esté aislada en su casa porque puede ser un caso positivo o es un caso sospechoso de COVID-19, es mejor quedarse aislados en la casa. Bueno, y te pregunto otra cosa. Si yo, por ejemplo, como empleador veo que tengo un empleado, o sea, el caso concreto ocurrió en mi casa y la empleada del servicio venía con mucha gripa y mucha tos y mucha tos y mucha tos. Uno como empleador le puede exigir que se haga la prueba y que hasta que no se la haga no viene a trabajar. ¿Eso puede ser legal? Mira, yo te voy a decir una cosa, hay abogados que te van a decir, no, no es legal, porque uno no puede exigir más, pero dentro de, digámoslo así, la vigilancia que tiene ese trabajador, perdón, ese empleador con el trabajador, yo diría que sí es pertinente solicitarle al trabajador esa prueba de COVID-19. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay una carga muy fuerte para los empleadores y los empleadores tienen la obligación de mantener
ese lugar en donde trabaja ese trabajador libre de COVID-19. Debe de salvaguardar por la salud de ese trabajador siempre y cuando esté prestando su servicio. Entonces mira que ponen en camisa de 11 varas al empleador a la hora de la verdad. Frente a esa situación, ¿cuál es lo más lógico? Señora, presénteme por favor una prueba de COVID, porque yo primero tengo que velar por mi salud, tengo que velar por su salud, tengo que velar por la salud del entorno. Esa es la situación. Perfecto. La situación que pone muy en la espada en la pared al empleador, pero es la verdad. Bueno, y entonces la respuesta a la pregunta de Sara, que no se nos olvide, es sobre si la EPS le solicita a estas personas que se aíslan, ¿quién debe? Ah, no, ya nos contestaste, discúlpame, sí. Melissa. Sí, no, listo. Entonces, ahí se ponen en camisas de 11 varas al empleador y lo pone muy fuerte. ¿Por qué? Porque prácticamente le está diciendo al empleador, dé permiso al trabajador de quedarse en la casa, pero hay que darlo frente a esa situación. Por eso digo, es importante tener conciencia frente a esta situación en la que estamos viviendo, pero más adelante les voy a hablar frente a esta situación en particular de la conciencia. Entonces encontramos el decreto. María Paulina Quintero sí. Nos dice en el chat que ella es médico y nos puede ahondar más en la respuesta de la pregunta anterior. Estoy pidiéndole a ella que reactive el audio para que pueda intervenir. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. María Paulina, ¿ya puedes intervenir? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que al respecto nosotros tenemos una dificultad. En las EPS, o lo que dice el Ministerio de Salud en este momento en las guías, dice que las personas convivientes, así sean asintomáticos, se consideran como si estuviesen enfermas. Entonces nosotros por protocolo del Ministerio de Salud, nosotros no estamos solicitando pruebas a las personas convivientes de un paciente COVID positivo. Entonces, lo que decía la doctora Melissa es completamente válido, o sea, si su empleador le dice que se debe quedar en la casa, sí debe permanecer en la casa porque uno le recomienda un aislamiento social, pero ahí entonces el trabajador también tiene que hacer su parte, porque nosotros tenemos como en las guías muy claro que cuando el paciente es cotizante, que vendría siendo el caso, pues nos están diciendo, el empleado, o sea, el paciente tiene la obligación de aclararle al médico que es que a él lo deben tomar nuevamente como un caso índice, o sea, como a él lo deben tomar nuevamente como un caso índice de COVID y sí se le debe realizar la prueba positiva, nosotros como médicos no se la negamos, y sí le debemos realizar la prueba positiva porque el paciente es cotizante, precisamente para poderle ayudar al empleador en esa carga, Pero lo que dice la doctora es totalmente cierto, al paciente si tiene en su familia alguien con contacto positivo, el paciente no se puede presentar a trabajar, pero es al paciente quien le corresponde clarificarle al médico, vea, es que yo soy cotizante, necesito que me haga la prueba porque mi empleador me lo está exigiendo. Entonces, en realidad, lo que dice la doctora, sí, el paciente se debe quedar en la casa y si está correctamente contratado, entonces el paciente hacer saber a la EPS que es que nosotros le tenemos que hacer una prueba, porque nosotros por protocolo del Ministerio de Salud, si es conviviente no se la hacemos, salvo que sea cotizante para poder llenar como ese tema de la incapacidad y el salario que se le debe pagar al paciente. Eso es lo que les quería intervenir. Muchas gracias. Doctora, excelente aporte. Gracias. Gracias, María Paulina. Muchas gracias. Adelante. Melissa, tengo una pregunta antes de Mónica Arias. ¿Te la puedo hacer? Sí, cuenta. ¿Qué ocurre cuando hay disminución salarial y no hay disminución en la jornada laboral? Cuando hay disminución salarial y jornada laboral. Pero la pregunta del millón es esta. ¿La disminución salarial fue acordada con el trabajador, sí o no? Porque ahí está una pregunta, ¿cierto? Recuerden que el contrato laboral sigue siendo ley para las partes como tal. Si yo voy a hablar de reducción de los salarios, tiene que haber un acuerdo, ¿cierto?
Ahora bien, las jornadas laborales como tal aquí en Colombia siempre están con el máximo de 48 horas. ¿Qué es lo que está pasando? Que eso lo vamos a ver más adelante, que es en el decreto 770, que se establece la posibilidad de que esas jornadas laborales se realicen ya no de 8 horas, sino de 12 horas, pero con una finalidad muy clara, que el trabajador me trabaje 4 horas, 4 días y se quede 3 días en la casa, ¿cierto? Como para evitar la propagación del virus. Entonces, frente a esta situación es importante tener presente como qué medidas ha tomado la empresa y si hubo un acuerdo con ese trabajador, con ese empleador. Perfecto, Melissa. ¿Te parece si le abrimos el micrófono a Mónica para que te aclare la duda de la pregunta? Mónica, ya te canceló el silencio, puedes intervenir. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente hubo acuerdo entre las partes, ¿cierto? Pero nunca se habló del tema de los tiempos. Entonces, hoy los empleados están diciendo, como nos disminuyeron el salario, pero seguimos trabajando las mismas horas. Ojo con esta salvedad. En la empresa, de todas maneras, se trabaja menos de las 48 horas. Se trabaja de lunes a viernes, no, se trabaja 45 horas, pero con los empleados nunca se habló de entonces vamos a trabajar menos tiempo, solo que sí se les está pidiendo entonces que es una agencia de publicidad, entonces si se les dice para entregar esa tarea, si se tienen que quedar hasta las 7, 8, hasta la hora que haya que entregar para poder responder a cliente, entonces se está empezando a generar cierta inconformidad en el equipo que no sé cómo abordar. Yo soy de un área de gestión humana y quisiera saber cómo por dónde meterme con el tema. Muchísimas gracias. Mira, frente a esta situación hay que tener en cuenta lo siguiente. Ojo, los trabajos en casa y los teletrabajos no pueden abusar bajo ninguna circunstancia de las jornadas laborales que se tienen pactadas dentro del contrato. Siempre las jornadas aquí en Colombia son 48 horas a la semana, 8 horas diarias. El decreto 770 me establece una serie de modificaciones para turnos que son sucesivos y para algunos tipos de jornadas laborales en donde se me pueden ir para 12 horas al día, pero vendría a ser 4 días a la semana que tú estás prestando el servicio. Eso es precisamente lo que se está tratando de dialogar frente al decreto, no decreto, sino el proyecto de ley que se está generando hoy por hoy en el Congreso frente al trabajo en casa. Es eso precisamente, esos abusos que se está teniendo por parte del empleador. Entonces, una cosa es que haya existido un acuerdo frente a la disminución del salario, pero nada tiene que ver con lo de la jornada laboral. Entonces, frente a esta situación, me gustaría mucho, ahí al final están como los datos que si quieres podemos hablar y te puedo colaborar frente a esa situación, ¿te parece? Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias, Melissa. Continuemos entonces. Gracias por darme la palabra. continuemos. Entonces encontramos el decreto 488, ¿cierto? Y frente a eso nos aparecen otras nuevas medidas. Entonces empiezan retiro de cesantías. Ese retiro de cesantías, ¿para quién aplica? Para los trabajadores que se le vieron disminuidos sus ingresos y van a sus fondos de cesantías. Recordemos que las cesantías es un ahorro que se le hace a ese trabajador, ¿cierto? Entonces, durante un tiempo que lo pueden negociar con el mismo fondo de cesantías, pueden recibir un dinero extra para poder cumplir con todas las obligaciones que esta persona tiene. Vuelvo y digo, son para trabajadores que se le disminuyeron sus ingresos, o sea que una disminución de salario. El aviso de disfrutes de vacaciones. Anteriormente, en épocas normales, no hablemos de anteriormente, sino en épocas normales, ¿cómo se daba el aviso del disfrute de vacaciones? Por lo menos 15 días. Lo podía solicitar el empleador lo podía solicitar el trabajador o de manera oficiosa darlo el empleador. Ya con este nuevo decreto les dice con un día los puede sacar a vacaciones. Recurso del sistema para enfrentar la pandemia. Es aquí donde casi todos los recursos de la ARL van a ser destinados, 1, para prevención, 2,
para educar a la población, a las empresas. Tengo que tener presente una cosa, en las ARL, las personas naturales, cuando yo hablo de personas naturales, Melissa, también son consideradas empresas. Cuando tú vas y afilias a un trabajador, te aparece empresa y uno va a decir, pero es que yo no soy ninguna empresa, yo soy una persona natural, yo me llamo Melissa, y te dicen, ah, sí, empresa. Entonces, empiezan a darse recursos para prevenir en ese lugar de trabajo frente al COVID-19. En este momento, la ARL tiene un papel crucial frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque no solamente se debe reportar a ese trabajador que se encuentra con síntomas frente al COVID-19, sino también se tiene que reportar a su ARL. También la ARL tiene que hacer inspección y vigilancia de los lugares de trabajo. Tienen que educar a la población. Entonces, frente a esto se van a destinar los recursos que la gran mayoría de esos recursos se van a destinar precisamente a esa prevención, a esa ayuda de ese trabajador y a cubrir, teniendo como, dejámoslo así, una salvedad de un 1% para la administración de las ARLs. Luego encontramos beneficios relacionados con la protección al cesante. Estos beneficios relacionados a la protección al cesante los vamos a ver más claramente en el decreto 777. Entonces, por eso es que empiezo con protección al cesante. ¿Quiénes son considerados cesantes? Las personas que pierden lamentablemente su empleo, que eran trabajadores directos o indirectos. Este tipo de trabajadores se requiere como tal que hayan cotizado al sistema en la caja de compensación familiar, que hayan realizado aportes en los últimos 5 años de manera, disculpen acá que se me fue la palomita, de manera, acá voy a pasear un poquito, que hayan realizado aportes durante el último año de manera continua o discontinua en los últimos 5 años. En esa protección al cesante también se establece la posibilidad que la persona que deja de trabajar puede pagar al sistema en salud y pensión con un salario mínimo, y también se le da la posibilidad de recibir un beneficio monetario, pecuniario. ¿De cuánto es ese beneficio? De 1.755.606 pesos, que se van a pagar en periodos de 3 meses. Entonces, es importante tener en cuenta que es una protección que se le da a las personas que hoy por hoy se quedaron sin trabajo y que estaban, bien sea laborando de manera dependiente, o sea, con un contrato laboral o de manera independiente. ¿Listo? Entonces, alternativas a la jornada laboral. Aquí encontramos los turnos sucesivos. Los turnos sucesivos hacen referencia a las empresas que trabajan 48 horas. Entonces, se permiten los turnos sucesivos siempre y cuando el turno no exceda 8 horas ni 36 horas semanales, y se establecen como jornadas de trabajo 48 horas a la semana, las cuales se pueden reducir en 4 horas sin que esto implique una modificación al reglamento interno de trabajo. Alternativa del pago de la prima de servicio. Entonces se presenta varias posibilidades. La primera posibilidad es, señor empleador, ustedes pueden coger esa primera prima de servicio, la pueden pagar en 3 cuotas iguales, las cuales tienen como plazo máximo para pagarlas el 20 de diciembre del presente año. O le dan la posibilidad del apoyo de prima de servicio por un valor de 220.000 pesos, que equivale al 50% de un salario mínimo. Es importante tener presente que en este caso serían para trabajadores que ganen entre un salario mínimo a 1 millón de pesos.
Frente a esta situación, recordemos que la prima de servicios se paga de dos formas, ¿cierto? La primera se paga en el primer semestre del año y la segunda se paga en el segundo semestre. Es un salario que se divide en 2 semestres. Entonces, si ustedes iban a negociar en ese momento como tal esa prima de servicios en cuotas, el plazo que se tenía o que se tiene legalmente para pagar la última prima es el 20 de diciembre. Entonces, ¿qué era lo que yo les recomendaba a las empresas, señores empresarios o señora ama de casa? Vengan, no se vayan hasta diciembre. Organícense con su trabajador o hagan un pacto con ese trabajador para que puedan pagar esas cuotas hasta el mes de octubre, ¿cierto? Y que no les quede tan pesado con la segunda prima. Ahora bien, programas de apoyo a la prima de servicios son establecidas tanto para personas jurídicas como para personas naturales. ¿Qué se necesitaba o qué se necesita en ese momento para poder adquirir esa prima de servicio? Uno, que la empresa se haya constituido antes del 1 de enero del 2020, registro mercantil renovado por lo menos en el año 2019 y que haya tenido una disminución del 20% de sus ingresos, tener un producto de depósito de cuenta corriente, o sea, una cuenta en un banco. En las personas naturales, haber pagado la pila del mes de febrero del 2020 y tener más de 3 trabajadores. Señores, aquí se mira mucho, en este apoyo de prima se miran los trabajadores que se tienen hoy por hoy y los trabajadores que se tuvieron antes de la pandemia, ¿cierto? Se hace como un estudio y ese estudio como tal lo realizan los bancos y lo realiza el mismo gobierno para mirar si se tiene o no derecho a esa prima de servicios. En cuanto a los trabajadores que se les suspendieron el contrato y se les dieron licencias no remuneradas, se les dio un auxilio de 160,000 pesos hasta por 3 meses, siempre y cuando la empresa se encuentre postulada a el programa de apoyo a empresa formal y que no cuente con otro tipo de beneficios ese trabajador. Encontramos el decreto 771. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta y sucede que a mí me empezaron, y es verdad, muchos empleadores a llamar y me decían, bueno, Melissa, ¿qué vamos a hacer nosotros con el auxilio de transporte? Y frente a esa situación, yo decía, bueno, el auxilio de transporte se le dan a los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos y la razón de ser de ese auxilio de transporte es para que ellos se dirijan a su lugar de trabajo. Entonces, si uno entraba a mirar las cosas de una manera real, uno llegaba y decía, pues si yo tengo a la trabajadora doméstica en mi casa, a mí se me desnaturalizó el auxilio de transporte porque la trabajadora no está yendo a trabajar a mi casa, ella está en la casa de ella. Frente a esa situación, llegaron muchos a preguntarme, a decirme, ¿qué hago? Entonces, yo soy de las que pienso, en ese momento como tal, para mí se desnaturalizó lo que viene a ser el subsidio de transporte. Sin embargo, frente a esta situación, el gobierno dice lo siguiente, dice, vamos a cambiar ese auxilio de transporte y lo vamos a poner como auxilio de conectividad digital. ¿Y a quiénes se les va a aplicar? A trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos y que desarrollen su labor en el domicilio, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que si yo tengo auxilio de conectividad, no tengo subsidio de transporte porque me chocan. O estoy prestando el servicio en mi casa o estoy prestando el servicio en la oficina o en la boutique o en la empresa. A uno de los dos se tiene derecho. El Senado aprobó frente a realizó una extensión al apoyo del programa de primas para el aporte de un 50% del pago de las primas de los trabajadores que ganen hasta 1 millón de pesos. O sea, lo que nosotros acabamos de ver frente a ese apoyo de pago de primas que me iba solamente
para el primer semestre del año 2020 se me va a ir para el segundo semestre del año 2020, o sea, hasta diciembre. Da esa nueva posibilidad y también establece que las mujeres que estén trabajando, la empresa puede solicitar un aporte adicional, lo mismo lo puede solicitar el sector de hotelería, gastronomía, turismo y actividades artísticas. Recuerden que esas fueron las que más se aporrearon o las que más están aporreando frente a la pandemia. También establecen el auxilio a la prima de apoyo al empleo formal, la van a alargar un tiempo más hasta marzo del año 2021. Ahora bien, vamos para la parte que uno dice, bueno, Melissa nos está hablando de cosas que a la hora de la verdad ya tenemos conocimiento, que el Senado, el Congreso, el mismo gobierno ya nos han hablado hasta el cansancio. Pero veamos qué soluciones se pueden dar hoy por hoy frente a la situación que se está viviendo con COVID-19. Como les dije, el COVID-19 no es imputable ni para el empleador ni para el trabajador. No sé si ustedes se acuerdan de una cláusula en la primera diapositiva que les hablaba de una cláusula que es la cláusula de la imprevisión. Esas cláusulas ustedes la pueden poner en los contratos laborales. ¿Qué es eso? Frente a circunstancias financieras que me den un desequilibrio económico, señores, yo puedo solicitar a ese trabajador que revisemos el contrato. Es aquí donde encontramos el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo, que nos dice lo siguiente: todo contrato de trabajo es revisable siempre y cuando sobrevengan imprevistos y graves alteraciones a la normalidad económica. No nos digamos mentiras, hoy por hoy, una de las consecuencias del COVID-19 es precisamente esa emergencia económica a nivel mundial, que es peor que la emergencia o la crisis que se dio en el año 29. Es importante tener presente hoy por hoy que si nosotros no nos sentamos a dialogar, a mirar, a revisar esos contratos como tal, podemos perder muchos empleos. ¿Por qué? Porque venga, muchos empleadores me dicen, sí, hay muchos beneficios, nos están prestando dinero, pero a la hora de la verdad, ese dinero que nos prestan, tarde o temprano, tenemos que pagar ese dinero, nos van a cobrar intereses, una cantidad de cosas. Melissa, prefiero 1000 veces terminar los contratos, aplicar el artículo 64 que hace referencia a las indemnizaciones de los contratos, terminarlos y más bien indemnizar al trabajador y quedo tranquila con ese trabajador. Frente a esa situación, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Nuevamente, revisemos los contratos, señores, pero aquí hay un pequeño problema. Para poder revisar el contrato, tiene que haber un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, porque si no hay acuerdo frente a la revisión de ese contrato, tenemos que ir a la justicia laboral, en donde a mí me declaren que en realidad tuve una alteración a la normalidad mía económica. No es lo mismo hoy por hoy tener al trabajador que contraté en el año 2018 por un valor de 5 millones de pesos, con beneficios y una cantidad de cosas, a tenerlo hoy por hoy con el COVID-19 y con el coletazo que ha dejado el COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo negociar? Lo que yo puedo negociar es los salarios, puedo negociar las jornadas laborales, puedo negociar el cargo, puedo dar unas modificaciones a las jornadas, a los beneficios extralegales pactados por ese trabajador y ese empleador. Por ejemplo, vuelvo y digo, lo que viene a ser la prima navideña.
venga, yo no le voy a pagar a usted este año 500.000 pesos, no, este año lo va a pagar 250.000 porque es la realidad que yo puedo hacer. Es importante tener presente que también el Código Sustantivo de Trabajo me establece en el artículo 15 que yo puedo transar. ¿Y qué es lo que yo puedo transar? Aquellas cosas que no vayan en contra de los derechos de los trabajadores. Si hay un acuerdo con ese trabajador, hagámoslo, señor trabajador. Y esto es un mensaje muy directo que les hago. Sí, hay una solidaridad del empleador con el trabajador, pero también hay una solidaridad de ese trabajador con ese empleador. Y frente a esa circunstancia, sentémonos a dialogar, miremos qué podemos hacer, porque la idea es que se tengan puestos de empleo, no perder los puestos de empleo. Y frente a esta situación, vuelvo y digo, el derecho laboral no me está caminando muy de la mano frente a la realidad que se está sometiendo hoy por hoy el trabajador y el empleador frente al COVID-19. Les doy las gracias. ¿Tienen algún tipo de preguntas? En este momento tenemos una pregunta que nos llegó por correo. Voy a habilitarle el sonido a Clara para que la lea. Sí, Melissa, mira, te la leo. El caso de una pyme que entre en insolvencia por el COVID-19, que tiene 4 empleados, ¿hay obligación de indemnizar a los empleados? Y una segunda parte dice, o el caso de esa misma pyme que fuera a prescindir de un empleado porque su puesto no se requiere por cuestiones del COVID, ¿cómo sería la obligación de indemnización? Mira, hay que tener presente una cosa, el COVID-19 no es causal de terminación del contrato, por lo cual, si no es causal de terminación del contrato, señores, yo tengo que aplicar lamentablemente el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué me dice a mí? Indemnice al trabajador. Y esto depende mucho del tipo del contrato que yo tengo. Ejemplo, si es un contrato de obra o labor, que viene a ser contratos de carácter civiles para obras de infraestructura y resulta y sucede que yo no pude continuar con el edificio, pero tenía contratado a X trabajador, yo tengo que indemnizar a ese trabajador por el tiempo que supuestamente duraba la obra. ¿Listo? Lo mismo sucede frente a los contratos a términos fijos. Si yo tengo un trabajador que lo tengo por 6 meses y resulta y sucede que no puedo seguirle pagando, le tengo que pagar el tiempo que le queda faltando. Si el trabajador como tal está bajo contrato a término indefinido, ahí entraríamos a mirar lo que viene a ser los salarios. Si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, viene a ser la indemnización de la siguiente forma. Viene a ser por el primer año, se le da un mes de salario y por los años subsiguientes el 20%. Si el trabajo, perdón, 10 días de... perdón, lo vuelvo a recapitular. Si es un trabajador a menos de 10 salarios mínimos, viene a ser de la siguiente forma. Si es el primer año, se va a pagar los 30 días. Por los años subsiguientes se le pagan 20 días de servicio. ¿Listo? Si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos por el primer año, son 20 días y por los años subsiguientes se le pagan 15 días de salario. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir la situación del COVID-19 como tal no es causal de terminación del contrato. Las terminaciones del contrato son taxativas. Entonces, si ustedes quieren dar por terminado ese contrato, tienen que indemnizar a ese trabajador, sí o sí. Esa es la forma de hacerlo. Melissa, muchas gracias. Les recuerdo que quienes quieran tener esta charla para consultarla más adelante, para retomarla en algún momento, nos dejen en
la caja de comentarios sus correos electrónicos. El señor Mauricio Cardona y Clara Gaitán nos han pedido que se las enviemos mañana, cuenten con ella también, entonces quienes más deseen tenerla. Y también invitarlos a que sigamos pues como aprovechando este ratico con Melissa si tienen más inquietudes o comentarios. Yo debo decirte, Melissa, que ha sido un encuentro demasiado interesante, que esta tarde hemos podido aclarar muchísimos conocimientos y situaciones que no esperábamos. Este tema de la pandemia ha sido, estoy segura que ha sido digo yo, un laboratorio, o sea, que todos los días nos toca conocer nuevas cosas, tanto de lo que está pasando con la enfermedad como tal, con el virus, como a lo que se está teniendo que enfrentar la nueva vida, la nueva situación que esto ha llevado. Ahora precisamente veía yo en un grupo de comunicadores de distintas empresas del cual hago parte, que alguien preguntaba que cómo se estaba manejando el tema del trabajo en el sitio de trabajo o en las empresas. Y me llamó muchísimo la atención que la comunicadora de una empresa muy grande, muy conocida por todos aquí en la ciudad de Medellín, que no vale la pena, pues me parece una infidencia decir el nombre, decía que todos sus empleados estaban desde marzo, habían 2 empresas, pero una de ellas me llamó la atención, es porque es una empresa demasiado conocida, decía que todos sus empleados estaban trabajando todavía desde la casa y que la instrucción era que todavía no volvían al puesto de trabajo por la situación de picos que estamos experimentando en este tiempo. Y otro aporte que hacía alguien también en ese grupo era que decía que en la empresa donde ella trabaja también estaban en la misma situación desde marzo cumpliendo con el trabajo remoto pues desde la casa, y que la empresa en este momento estaba mirando las opciones, que porque se preveía que quizás hasta el primer semestre del 2021 muchas empresas se quedaran todavía trabajando pues en teletrabajo por la situación. Me llamó impresionantemente el tema, la atención, pues porque de verdad que es demasiado tiempo y nosotros desde Asia San Ignacio también hasta el día de hoy hemos estado en teletrabajo haciendo lo que nos toca desde las casas, pero me llama muchísimo la atención es eso, cómo se vuelca todo pues a esta nueva realidad. Sí, forma de trabajar, realidad. Y a propósito de eso, porque yo te hago ese comentario, es porque aquí vi un comentario, vamos a ver si lo encuentro, así. Juan Ramiro hacía una pregunta, pero en ese chat alguien decía, nosotros estamos todavía trabajando porque la emergencia, el gobierno ha decretado hasta el 30 de noviembre y lo más seguro es que sea pues pospuesto. Entonces yo digo esto es porque también conecto acá con el comentario de Juan Ramiro y él dice que si aún seguimos en emergencia económica, si todavía subsiste esta situación en el país. Pues en este momento no podemos... A ver, lo que pasa es que el gobierno como tal está tratando de reactivar la economía en un 100%. Antes, digámoslo así, cuando se dio el primer decreto de emergencia económica como tal, podríamos decir que las empresas y los empleadores tenían dinero, entre comillas, para cumplir con las obligaciones de sus trabajadores. Pero hoy por hoy las empresas están en un estado de emergencia, ¿cierto? Así se tengan todas las ayudas, se tiene un estado de emergencia. Frente a esta situación, no nos podemos escapar a la realidad que se está viviendo hoy por hoy. Antioquia es una de las ciudades, uno de los departamentos que tienen más alto índice hoy por hoy de COVID. Entonces, ¿que vamos a seguir en emergencia? Vamos a seguir en emergencia. ¿Que vamos a seguir en teletrabajo o trabajo en casa? Utilizando las TIC, las vamos a seguir utilizando. Por eso el Ministerio de Trabajo tiene esa urgencia como tal de generar ese proyecto de ley que es el 071. Se está debatiendo hoy por hoy
frente a los trabajos en casa, para no abusar de ese trabajador, para tener presente, señores, que si nosotros trabajamos desde la casa, vamos a trabajar con los horarios establecidos dentro del contrato, que si es de lunes a viernes, si es de lunes a sábado, el empleador no tiene por qué estar llamándome a mí un domingo, no tiene por qué estar a mí llamándome un viernes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, para que yo le presente un informe al otro día, ¿cierto? Frente a esa situación, por eso es que se ve esa necesidad de mirar ese trabajo en casa y legislar frente a la situación para que no se abuse de ese trabajador. Esa es la situación de hoy por hoy, que vamos a continuar. Lo más seguro es que sí vamos a continuar en esta situación, porque no tenemos, en este momento no hay vacuna. Así es, así es. Hay un comentario del señor Carlos Ignacio Uribe. Muchas gracias. Una temática actual que tiene que ver con todos y muy bien presentada. Y yo también me uno al comentario del doctor Carlos Ignacio, porque la verdad es que sí estoy completamente de acuerdo con él. Muy explicativa, en un lenguaje muy cercano a todos nosotros y muy de fácil comprensión. Así que, Melissa, muchísimas gracias. En ese momento lo que estamos es recibiendo correos electrónicos de quienes quieren recibir la charla y cuenten con que con toda seguridad se las estaremos compartiendo el día de mañana. Como no hay entonces más comentarios y preguntas, entonces nos queda darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado y de verdad, Melissa, que todo este conocimiento de esta tarde ha sido valiosísimo, valiosísimo para todos los que pues manejamos empleados, para los que tenemos a nuestro cargo el manejo de los contratos de trabajo y el manejo de los empleados. Desde Hacia San Ignacio, pues nosotros hasta el momento hemos sido muy afortunados porque hemos seguido con nuestros contratos como han venido siendo y hasta el día de hoy, como decía ahora, hemos seguido trabajando desde la casa. Yo siempre he dicho que la tarea más importante que todos los colombianos tenemos, y en este momento considero que todos los ciudadanos del planeta, es cuidarnos y tener conciencia de que esto es algo demasiado importante y al cual hay que prestarle toda la atención y cumplir con todas las recomendaciones que nos hacen. Entonces yo he sido una defensora de que mientras nos podamos cuidar, pues es nuestra responsabilidad hacerlo por nosotros y por los que conviven con nosotros. También, bueno, mientras... sí, claro. Discúlpame un momentico. Yo quiero terminar también diciendo algo. Miren, como lo dije en un principio, el derecho laboral no me está caminando de la mano con la realidad que se está viviendo hoy por hoy. El derecho laboral es de carácter constitucional, es proteccionista del trabajador, pero también lo tenemos que mirar como una forma de protección de ese empleador como tal. Tenemos que darnos cuenta como trabajadores que en la medida en que yo le puedo colaborar a ese empleador, ¿por qué no hacerlo? Si todos vamos a remar para el mismo lado, rememos todos para el mismo lado, si no el barco se nos va a hundir. Entonces, frente a esta situación, miremos cómo podemos ayudar a ese empleador para que no me corten mi fuente de empleo, mi subsistencia y la de mi familia. Entonces, es una invitación que yo en realidad les quiero hacer a todos, no es solamente aplicar lo que nos dice la OIT, lo que nos dice el gobierno, es también ser un poquitico sensatos frente a la realidad. Así es, que nos quede esto como enseñanza y también que lo podamos llevar a cabo en todas las situaciones, sobre todo en este momento tan complejo que estamos viviendo. Los queremos invitar a nuestra charla del próximo jueves, la cual va a ser de un tema completamente distinto, que con toda seguridad, yo casi que puedo decir que a todos nos tiene o nos interesa este tema. Y el tema es prepara y disfruta el mejor café en casa. Vamos a tener durante este encuentro, que será el próximo jueves a las 4:30,
la posibilidad de conversar con un ignaciano. Él es Julián Gómez. Él es un apasionado por el café y desde hace 4 años cultiva la firma, pues cultiva el café altísimo. Y él va a estar también con un barista del Laboratorio del Café, Wilfer Ramírez, y entre los dos vamos a hacer un viaje por las sensaciones, las fragancias, los aromas y los sabores del café. Esta charla será cómo sacarle el mejor provecho al café que nosotros consumimos en la casa y cómo preparar desde nuestros hogares una excelente y buena taza de café. Así que los invitamos este jueves 29 de octubre a las 4:30. Les recuerdo que la invitación incluye un enlace en el Zoom desde el cual les solicitamos que hagan pues diligencia en la información. Es muy sencillo, los nombres, apellidos y el correo electrónico para poder tener la seguridad de que estamos contando con personas que no van a entrar a la sala de pronto a hacernos algún daño, sobre todo con la información de todos ustedes, que es tan importante. Entonces, bueno, estamos entonces finalizando esta charla. Melissa, muchísimas gracias, ha sido de verdad valiosísima, muy interesante y estoy segura que más de uno querrá contactarte más adelante. Nos pusiste y nos dejaste tus datos de contacto, así que haremos uso de tus conocimientos para posteriores consultas. Claro que sí, aquí en la firma siempre vamos a estar al servicio de ustedes, de lo que necesiten y de las inquietudes que ustedes tengan también. Ok, bueno, muchísimas gracias, una feliz noche para todos y esperamos que hayan disfrutado y hayan podido asimilar toda la información que esta tarde Melissa nos quiso compartir. Para todos, una feliz noche. Muchas gracias por su compañía. Melissa, buenas noches para ti también. Feliz noche, chao.